En este video vamos a ver cómo agregar preguntas a un cuestionario creado. Recuerden que la creación del cuestionario es como el marco para luego agregar las preguntas. Algo fundamental es que el cuestionario no esté mostrado a los estudiantes mientras estoy editando sobre él o agregando preguntas. Y algo también recomendable es poner la descripción de manera visible en el campus. Para editar las preguntas voy a hacer clic, estoy en modo de edición, clic en el nombre del cuestionario. Fíjense que vuelve a decir toda la descripción y es como que en esta instancia nos permite a nosotros resolver el cuestionario. Comenzar a llenarlo, nos dice desde cuándo hasta cuándo. Nosotros como profes en este instante no lo vamos a hacer, pero sirve para prueba, para saber que funciona. Lo que vamos a hacer es ir nuevamente a la rueda, aunque estemos en modo de edición, y vamos a ir a editar el cuestionario. Fíjense que aquí, en el caso de ustedes, cuando agregan una pregunta, ya lo tienen, ya les va a decir que no tiene preguntas y que deben agregar. En este caso, yo ya tengo agregadas algunas preguntas, vamos a ver la opción de cómo se agregan y luego voy a mostrar cuáles son las posibles respuestas. Fíjense, yo acá podría agregar una nueva pregunta o de un banco de preguntas, porque muchas veces yo ya tengo otras realizadas. En este caso va a ir una nueva pregunta y fíjense el tipo de pregunta basada en qué respuesta voy a tener, de opción múltiple, de verdadero o falso, de emparejamiento, de respuesta corta, numérica, hay varias. En este tutorial vamos a mostrar las más simples, opción múltiple, donde puede haber una o más opciones, un verdadero o falso, emparejamiento implica la selección en una lista de la respuesta y respuesta corta recomendable hasta cierto punto cuando es una sola palabra, tener en cuenta si es en mayúscula, porque estamos intentando que sea un cuestionario que directamente se califique automáticamente, no que tenga intervención del profesor. Entonces, en respuestas abiertas, si bien está ensayo, por ejemplo, recomendamos por lo menos hasta el momento utilizar otro tipo de actividad o recurso como puede ser una tarea. Bien, vamos a buscar una de opción múltiple. Entonces le doy a agregar. La pregunta puede o no llevar un número en el nombre de la pregunta o de qué se trata. Por ejemplo, yo puedo poner de adjetivos, luego vamos a borrarla. Entonces, ¿qué tipos de adjetivos conoces, por ejemplo? Hay. Y aquí, por ejemplo, en las respuestas, fíjense primero qué valor o qué ponderancia tiene esta. Puede tener un punto, luego se puede cambiar. Vamos a dejar la retroalimentación por ahora. ¿La respuesta es única o se permite más de una? En este caso, como hay tipos, yo pondría varias respuestas. Y aquí es donde decimos, por ejemplo, calificativos. ¿Cuánto va a valer? Supongamos que vamos a poner dos opciones. Entonces esta vale el 50, porque hemos dicho que hay más de una respuesta. Y otra es cuantitativos o cuantitativos. Supongamos que sean luego numerales y ordinales. Cuantitativos. ¿Sí? Esta también valdría 50. Y yo podría poner alguna otra respuesta como para un poco hacerlos pensar y decir, no sé, descriptivos, por decir, que no existen, ¿no? Esta no le pongo calificación. Puedo hacer una retroalimentación. Esta es una retroalimentación en cada respuesta. Entonces aquí podría poner incorrecto, por ejemplo, y poner solo existen, ¿sí? O revisa la teoría, etcétera, etcétera. O bien no poner nada. Solo tengo esas tres opciones, sigo, podría agregar más opciones si lo necesitara. Guardo cambios y continúo editando. Fíjense que en esta, ¿sí? Que es la que yo guardé los cambios y continúo editando, si guardo los cambios me voy y vuelvo a las preguntas anteriores. Pero puedo hacer una vista previa para saber cómo va quedando, ¿sí? Fíjense, esto pregunta 1 o 2 lo va poniendo automáticamente. Lo más importante no es el nombre, sino el enunciado de la pregunta. Y aquí dice, selecciona una o más de una. Eso yo no lo coloqué, lo pone automáticamente por decir que se acepta más de una respuesta. Yo podría entonces seleccionar
2, ¿sí? Y me lo está permitiendo hacer una selección. Por ahora, como es una vista previa, no estoy respondiendo al cuestionario, ¿sí? Lo cierro, guardo los cambios, ¿sí? Otra de las posibles respuestas es un verdadero o falso. Vamos a agregar una. Este es mucho más simple. Yo también podría en opción múltiple tener solo 2 opciones, ¿sí? Y en esta voy a llamarla verdadero o falso porque es una pregunta. Y acá sería alguna que yo pueda decir, hablando ahí de los adjetivos. Existen adjetivos numerales, ¿sí? Y entonces yo tendría el verdadero o falso. Sugiere realmente que la respuesta se intente que sea por el falso, pero bueno, habría que reformular esa pregunta. Por ahora, la respuesta correcta es verdadera. Entonces, también se pondera en 1 y yo podría, la respuesta correcta, ¿cuál es? La verdadera. Y aquí podría poner una realimentación. Correcto. Y yo podría explicar por qué, ¿sí? Y por el falso podría también ponerles el incorrecto. Incorrecto porque, ¿sí? Todo el detalle. Lo mismo, guardo los cambios y continúo editando para poder ver la previsualización, ¿sí? En la vista previa voy a tener aquí el verdadero o falso. Fíjense que dice seleccione una. De la misma manera, en la opción múltiple, con solo 2 opciones, pone seleccione una. Bien, voy a guardar los cambios y les voy a mostrar una más. Fíjense que acá la calificación máxima era 10. Justamente las preguntas, al agregar esas 2 últimas, me sumaron 10. Yo podría decir, no, en total van a ser 20 puntos, entonces esta no vale 10. No vale 1, sino que vale 5, lo puedo cambiar acá mismo, la misma ponderación. Y ustedes van viendo acá arriba que entonces acá las calificaciones son 14, entonces mi máximo debería ser 20, el total de mi cuestionario, ¿sí? Todos estos cambios previos a que los alumnos guarden o respondan a un cuestionario, luego no puedo hacer nada. Algo importante, reordenar las preguntas al azar. Las preguntas al azar se puede realizar, por ejemplo, en ejercicios de matemática, en ejercicios de física, diríamos en una ejercitación donde no debe haber una secuencia, ¿sí? O un ordenamiento determinado. En este caso, en este cuestionario, no corresponde hacer un reordenamiento al azar, pero sí las respuestas están ordenadas al azar. Por ejemplo, esta es una de selección múltiple. La vamos a ver también y fíjense que en este caso habían cuáles son las tareas básicas, ¿sí? Y entonces en este tengo que se permiten varias respuestas, ¿sí? Y en este de barajar respuestas, fíjense que estas respuestas son aleatorias. Quiere decir que no a todos los alumnos las múltiples opciones le aparecen de la misma manera. En este caso tengo 3. Y por lo tanto, por eso cada una de ellas vale un 33,33, ¿sí? Y algunas no valen nada, ¿sí? Eso es para que vean otra más. Una vista previa, lo que me refería es que las opciones múltiples estarían barajadas aleatoriamente para los distintos alumnos. Otra de las respuestas posibles que les iba a indicar es el emparejamiento, ¿sí? Y en este caso, en el emparejamiento aquí, por el gráfico lo estoy ubicando, quiero que vean primero qué es lo que se refiere a un emparejamiento. Fíjense, tengo 2 preguntas o 2 opciones a las cuales les tengo que elegir entre 3 respuestas. Por lo menos el mínimo es que haya 2 opciones y al menos 3 respuestas. Podría tener 4, 5, 6. ¿Cómo hicimos esto? Acá lo explico. Vamos arriba. Teníamos unir con la descripción asociada a cada tipo de software en este caso.
Y decimos lo mismo, barajar. Aquí es donde viene la explicación de lo indicado. Y yo tengo esta respuesta, ¿sí? Es una de las respuestas, de las preguntas, las de la columna izquierda. Y la verdadera es la que le coloco acá. O sea, esta pregunta se corresponde con esta respuesta. Esta pregunta se corresponde con esta respuesta. Y las respuestas adicionales, ¿sí? Fíjense que no tienen pregunta, pero sí tienen respuesta. Esta es falsa, ¿sí? Voy de nuevo. Esta que dice el sistema operativo es una respuesta que agrego para, como distractor, vamos a decir. La que corresponde a la columna 2 va con esta respuesta. ¿Sí? Lo volvemos a ver. Fíjense, aquí aparece cualquiera, no es que me apareció que la primera correspondía con la primera, ¿sí? Pero sí tengo que decir que la respuesta adecuada es esta, en este caso, ¿sí? Y que la respuesta adecuada en esta es esta, pero también podría haber elegido una errónea, ¿sí? Esos son los 3 tipos de preguntas que vamos a ir trabajando: verdadero, falso, múltiple opción y emparejamiento por el momento. Algo que voy a hacer ahora, voy a volver a cómo estaba el cuestionario, pero voy a poner que tiene 8 como máximo, y estas 2 últimas, la de los adjetivos, que era solo para mostrar, las voy a eliminar, y voy a mostrarles cómo el alumno y cómo ustedes pueden probar si esto está correcto o no. Tengo 6 preguntas en un total de 8, ¿sí? Y yo entonces podría ya guardar, y ahora voy a responder al cuestionario. Tanto ustedes como el alumno pueden responder. Tengo que volver, ¿sí?, al cuestionario, porque no lo estoy editando. Voy a volver donde lo tengo al cuestionario, ¿sí? Y voy a tocar, como hice al comienzo. De esta forma, esto es lo que ve el alumno y cómo un profe puede probar. Me dice que tengo 15 minutos, ¿sí?, desde el 8 de mayo al 13, ¿sí? No es que del 8 de mayo al 13 lo voy a estar haciendo, sino que yo tengo 15 minutos el día que entre. Voy a comenzar, ¿esto por qué? Para que al alumno le dé tiempo de haber leído la teoría. Bien, pregunta 1, ¿sí? Respondo de qué palabras proviene. Fíjense que tengo acá la pregunta que no está respondida, a la derecha las 6 preguntas, podría ir a la 5, podría ir a la 1, ¿sí? Voy a ir a la 1 y voy a ir respondiendo. Voy a responder cualquier cosa ahora. ¿Sí? Tenía más de una. Puedo ir a la siguiente página o recorrer acá. Es importante saber esto. Yo me podría volver a la página anterior, ¿sí? Y en este caso la respuesta está guardada, ya va avisando. Fíjense que de esta manera también lo veo. Todavía no voy a terminar el intento, ¿sí? Fíjense el tiempo que me va restando. Sigo. Bien, acá es la otra pregunta. Voy a seleccionar, voy a poner algunas también que no sean correctas. Siguiente. En la medida que voy poniendo siguiente se van guardando. ¿Sí? Acá voy a hacer lo mismo y hasta podría hacer los 3, que es incorrecto. Pero para que ustedes vean al final, ¿sí?, algunos de estos. Bueno, en este vamos a poner algunos que estén bien, pero no todos. Acá está la de emparejamiento que hablamos. Entonces estoy viendo como profe que esto sirva, ¿sí? Siguiente. En este caso voy a poner este, por ejemplo. Puedo quitar en ese caso, fíjense, la elección y terminar el intento. Fíjense, voy a terminar de haber hecho mi programa, ¿sí? Estoy en el intento y me está dando todavía tiempo. Me dice que se han guardado las respuestas, que puedo volver al intento o lo puedo cerrar y terminar. En este caso voy a cerrarlo y terminarlo. No soy alumna matriculada en este curso, soy la profesora, por lo tanto cuando vayamos a calificaciones mi intento no va a quedar guardado, pero sí les quiero mostrar que me da varias confirmaciones antes de entregar. Esto es lo que el alumno va a ir haciendo. Fíjense cómo ve la calificación de manera automática, ¿sí? Un 65%, y voy viendo en cada una de las preguntas primero, en el panel derecho,
una previsualización de cómo me fue, mal, bien y más o menos. Fíjense en la correcta la primera, en la segunda está parcialmente, lo que me faltó seleccionar. Esta sí está correcta, esta me dice que está parcialmente correcta, esta está incorrecta y me explica, y esta está correcta, ¿sí? Entonces esta es la forma en la que el alumno ve cómo entregar el cuestionario. No es necesario que ustedes lo hagan, de entrar por cada uno y corregir, esto se corrige automáticamente, es una forma rápida de poder evaluar. En este caso, en las calificaciones, va a aparecer el cuestionario en el alumno que lo haya realizado, ya directamente con la calificación automáticamente. Espero que les haya servido.